Y esta es la foto que aparentemente compromete a este grupo. Los vendedores de copos de nieve, los copitos, este grupo de personas, de jóvenes que estaban allí en el lugar, que habían estado merodeando en los días previos. ¿Qué hacían? ¿Vendían copos de nieve también en algún otro lugar o solamente habían hecho un montaje para llegar al departamento de la vicepresidenta de la Nación? Ya sabemos varias cosas que tienen que ver con una organización que intentaron hacer, todavía no sabemos ni cuántos, ni si hubo instigadores, bueno, hay mucho para saber. Pero ya se derrumbó como un piano esa idea de que fue un loquito suelto que se le ocurrió matar a cualquiera. Junto con la novia aparecen otros personajes, lo que está demostrando que ya no es el lobo solitario, sino que estamos en presencia de un grupo que está actuando a ciertos grados de coordinación, que podrá ser muy marginal, pero es un grupo. Ahí lo ves entre el señor con la gorra celeste, ahí lo ves. El señor Pelado. Ahí está. Exactamente. Ese puesto ambulante, ese carrito, es el mismo que aparece en sucesivas imágenes. Primero, 2 semanas y 3 antes. Esto participa de un cuadro, de un clima, de un contexto, de cada vez más agresión política y de una forma de comprender la política tratando de negar al otro. Ya está claro que la línea estratégica que se va a seguir en los próximos días es tratar de reconstituir en la Argentina el pacto democrático que se rompió a partir de 2015. Sí, aclaro, no es con todos, no es con el kirchnerismo. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, con el gobierno actual, que cree en la ley Mordaza, por ejemplo, que están proponiendo ahora. Yo con ellos no me podría poner de acuerdo. En ningún momento el presidente de la Nación planteó una vía legislativa contra los discursos de odio. Lo quiero decir con claridad, nunca lo dijo. Yo les pido que me ayuden como jóvenes. Ayúdenme a que toda la Argentina entienda la necesidad de cambiar. Que toda la Argentina entienda la necesidad de respetarnos. Que toda la Argentina entienda que estamos hartos de la violencia. Que toda la Argentina entienda que nos necesitamos. Que toda la Argentina entienda que podemos vivir en diversidad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de día miércoles. A ver, primera parte de este informe se la voy a dejar a Néstor Espósito, que en minutos se mete de lleno en la causa, ¿no? En cómo continúa la investigación. Ahora, segunda parte, en lo que tiene que ver con el plano político, si se quiere, o el rol de la oposición y del oficialismo en este momento. Interesante cómo la ley Mordaza, algo que no existió nunca, ni en los papeles, para parte de Juntos por el Cambio, es un hecho. Hay que discutirla y va contra la libertad de expresión. Digo, la manera que tiene hoy por hoy parte de la política argentina de crear una historia o un monstruo, mejor dicho, en torno a algo, en este caso, inexistente, a mí no me deja de llamar atención porque además marca agenda, ¿eh? Porque además después es título en diarios, en portales y se repite en medios de comunicación. Por otro lado, Pablo, algo que hemos hablado ya muchas veces acá, Larreta ya había dicho en alguna otra ocasión, es con el 70 y con el 30 fuera. Es con los que piensan como yo, pero no con los que forman parte del kirchnerismo o del Frente de Todos. Difícil para una persona que quiere ser presidente en la República Argentina, que sí o sí va a tener que construir consensos. Es, de alguna manera, un ellos y nosotros, como dijo López Murphy, pero en modo paloma, ¿no? Sí, lo tomamos a Horacio Rodríguez Larreta porque pronunció esta frase hoy y creo que es elocuente en esto que menciona Lucila. Hay una diferencia muy pequeña, o en realidad una diferencia muy grande, pero una operación muy sutil, entre discutir modelos económicos y maneras de resolver nuestros problemas cotidianos, que eso, por supuesto, los hay antagónicos y difícil de compatibilizar. Por ejemplo, el mercado libre para resolver los salarios de la clase trabajadora versus el Estado regulando, es incompatible, es difícil que eso cuaje. Ahora, eso no es lo mismo, como decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que negar al otro como modo de construcción política. Y lo que hay en esa frase de Horacio Rodríguez Larreta, conceptualmente, no aparece o no se toma como un discurso violento, pero lo es. Lo es parte de esa violencia que a veces cuesta mucho distinguir. Es equivalente al ellos o nosotros López Murphy. ¿Qué está diciendo Larreta? Mirá, el país va a andar, pero solamente si podemos extirpar, si negamos, si erradicamos al kirchnerismo y a un sector de la izquierda, digamos, ¿no? O a la izquierda en sí misma. Esto es lo que hay que lograr identificar para entender que vale, por supuesto, la confrontación de ideas,
que es al lugar donde hay que devolver el debate político, pero que no es una posición equivalente negar la identidad política o una identidad política para poder planificar eso. Y volvemos. Milei, como tantos otros y otras, Milei no es la causal de la violencia política. Milei es el emergente de muchas de esas ideas que expresó hoy Larreta con bastante claridad, pero no identificado como discurso violento, que nos han traído hasta acá. Todo esto que decimos es la posibilidad de que los Milei existan y sean diputados nacionales. No me tiembla nada decirlo, porque yo lo he escuchado en una enorme cantidad de lugares decir zurdos de mierda y a nadie le tembló nada cuando Milei dijo eso. No se paró el programa, no se le pidió que se retire, no se le pidió que se retracte. Aparece con total naturalidad. Sí. A ver, hay aparentemente un llamado que va a hacer en los próximos días el ministro del Interior, Guado de Pedro. En un rato lo va a contar con más detalle Nico Fiorentino. Pero quiero decir supuesto porque todavía no ocurrió formalmente. Sí. Ahora sí lo que ocurrió, y vamos a compartirlo a continuación, son reacciones de dirigentes de la oposición con respecto a un posible encuentro impulsado por el ministro del Interior. Cristian Ritondo, por ejemplo, presidente del bloque PRO dentro de la Cámara de Diputados, que cita un tuit de Guado de Pedro, en el que Guado de Pedro había dicho no es un loco suelto ni es un hecho aislado, son 3 toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos, son los que sembraron un clima de odio y revancha y hoy cosechamos este resultado, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Esto tuiteó Guado de Pedro el 2 de septiembre. Lo toma Ritondo y dice, violento es Kicillof usando un atentado para bajar línea en escuelas. Violento fue que le tiraran 14 toneladas de piedras al Congreso. Esto de las 14 toneladas de piedras al Congreso Otra es algo cosa increíble. construida, ¿no? Violento es Guasora, que es un periodista, amenazando periodistas. Violento es Mayans apretando la justicia. Tampoco existió ese hecho. Otra cosa que construyó. Mayans nunca dijo que el juicio tenía que terminar en pos de garantizarle la inocencia a Cristina. Mayans lo que dijo es, la Corte tiene que intervenir porque lo que está siendo violentado es el debido proceso. Es la garantía de un juicio justo. Bueno, violento es mentir, Guado. Esto dice Ritondo cuando comienza a hablarse de un posible encuentro con la oposición. Porque esto no lo tuiteó hoy Ritondo, esto lo tuiteó el 2 de septiembre. Hoy es 7. Sí. Con lo cual, ante la posibilidad de un encuentro, Ritondo ya dice, no, mirá que vos sos esto. Tenemos otras expresiones del mismo tipo, otros tweets. Fernando Iglesias, mirate al espejo hipócrita y baja un cambio. Vos, Guado, de corrido. Siempre muy amoroso, ¿no? Iglesias nada violento en sus maneras, en citando sus tonos. esto, pero para responder a la invitación del gobierno que se está gestando. Ahora Nico nos va a contar más detalles. ¿Qué más? Y tenemos a, si no me equivoco, Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso. El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al diálogo político para bajar un cambio. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones. Yo no entiendo la verdad que... Perdón, y los 3 citando el mismo tuit de Guado de Pedro, ¿no? Pero digo, me sigue sorprendiendo esto de quién tiene que bajar un cambio, pero lo digo en serio, ¿eh? Pareciera que hay sectores que creen que están haciendo todo bien. Yo tengo una hipótesis que va un poquito más allá. Está claro que todos y todas tenemos cosas para revisar de nuestra práctica habitual, por supuesto. Ahora vuelvo a insistir. No somos todos iguales y guarda con la teoría de los 2 demonios aplicada a esta situación, digamos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona eso. La primera reacción que tuvo la oposición esa misma noche del atentado fue volver al Congreso Nacional y en una foto conjunta el Senado. Dar un repudio. En el Senado sí, pero había diputados y diputadas y había senadores y senadoras. Esa primera reacción fue muy genuina y muy saludable. Ya el sábado hay un sector que condiciona lo que se diga para poder participar de una sesión. Y directamente a la sesión convocada de mañana, Juntos por el Cambio saca un comunicado y dice, mirá, la foto del mismo jueves estuvo bien, ya es suficiente. Mi hipótesis es que, es absolutamente coherente con esto que venimos diciendo, cuidado con quienes construyen su lugar en la política a partir de la violencia, es que lo que comenzó es una especulación a ver si da o si garpa más en términos electorales o de representación política, confrontar con estas invitaciones al diálogo, ¿qué mal podrían hacer? Si no daña, la verdad es que en todo caso no suma, pero seguro que no va a dañar, y están haciendo un cálculo de ver, de vuelta, ¿quién confronta más? ¿Quién lleva más allá la confrontación con quién? Con ese no otro que es el kirchnerismo, con ese no otro que es el gobierno en la palabra de Larreta, con esos no, esos fuera del debate.
Esa es la preocupación general que entiendo nos está costando identificar. Estamos ya en el living de Desiguales con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier. Con él vamos a hablar en minutos nada más de política y, por supuesto, de su área específicamente. Pero vamos a la mesa antes con nuestros compañeros. Nico, en un ratito nos metemos de lleno, ¿no?, en lo que estuvimos hablando recién. Sí, una convocatoria que todavía... Sí, como... Ya se bajaron, no le llegó la invitación, claro. Y ya se bajaron. Como condicionan, ¿no? Como dice, che, a tu casamiento no voy, porque no había llegado la invitación todavía, pero evidentemente va a ser muy difícil. No, yo creo que con esto, creo que ya es imposible que vayan. No sé cuál tendría que ser la característica de la redacción de la invitación. Para que lo que me parece, no para meternos ahora en el tema, sí, pero eso es una venta, te quiero aclarar, ¿eh? Lo importante es, pero las cosas tienen sentido. Se lo aclaro a él porque él lo hizo bien y él está tirando una de más. Estoy yendo a la pelota. No. Me amonesto. Una pregunta menos para la nota, listo. El tema es ir construyendo legitimidades para que todos y todas sientan que tienen que ir a esa convocatoria. Por eso son importantes los gestos, ¿no? Después vamos a mostrar a un par de compañeros de bloque de Cristian Ritondo un proyecto que firmaron. A ver si están en sintonía. Bueno. Flor. Bien, vamos a hablar de dólares, ¿no? En Argentina. Qué raro. Así es. Nuevamente vamos a hablar del dólar. No, yo no. Pero bueno, lo cierto es que vamos a explicar por qué el día de la primavera se anticipó un poco para Sergio Massa, de dónde vienen estos dólares. Y por otro lado, ¿qué sectores de la economía argentina están particularmente interesados en esto que está pasando con el dólar? Bien, Flor. Néstor, ¿novedades en la causa? Hay muchas novedades, algunas de ellas bizarras. Hoy se ordenó un allanamiento a la casa en la que vivía Sabac Montiel. El segundo allanamiento, ¿no? El segundo allanamiento en la casa en la que vivía con Brenda Uliarte. Bueno, lo que pasa es que se habían olvidado de perimetrar y vallar la casa. Entonces el dueño de la casa que se le alquilaba, desde el primer allanamiento hasta hoy, fue todos los días, abrió la puerta, pues tenía que darle de comer a los gatos de Sabac. Entonces ese lugar que debía haber sido preservado, todos los días iban a llevarle de comer a los gatos. Yo no sé si reírme o llorar, Néstor. Hubo otro episodio bizarro, y es que Carlos Tejeldín, lo tienen a Carlos Tejeldín. Sí. Bueno, Carlos Tejeldín, quien estuvo imputado por el atentado contra la AMIA, en un momento parecía que iba a ser el abogado de Brenda, cuando acordó con el padre y fueron a Ezeiza a decirle a Brenda, te presento a tu nuevo abogado. Brenda le dijo, saquen a este señor de acá, y siguió con el defensor oficial. Ese tipo de desentendimientos. Pero hoy trascendió la imputación que le leyeron anoche a los dos acusados, estamos hablando de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte, al momento de decirle, cuando te llaman indagatoria, no te dicen, señor, usted está acusado de homicidio. Te dicen, señor, usted está acusado de este y este hecho, y la calificación la resuelven en el momento en que te procesan o te sobreseen. ¿Qué es lo que le dijeron? Mira, tenemos alguna placa para resumir qué es lo que pasó, qué es lo que le dijeron concretamente. La primera imputación tiene que ver con la forma en que aprovecharon el estado de indefensión generado por la multitud. Quédate con estado de indefensión. Cuando atacás en estado de indefensión, atacás sobre seguro. Y cuando atacás sobre seguro, según el Código Penal, lo que estás cometiendo es un ataque con alevosía. Primera palabra. Vamos a la segunda frase que aparece allí. Dice que el suceso tuvo un acuerdo previo, una planificación y un acuerdo previo. Si vos planificás, organizás, lo que estás haciendo es pensar previamente el ataque. Si lo pensaste previamente, además de la alevosía, hay premeditación. Hay dos causales de agravante, entonces estamos hablando de un intento de homicidio en grado de tentativa, pero de un homicidio agravado. Pero acá viene la frutilla del postre. Prestá atención a la tercera de las calificaciones que le pusieron a la imputación. Sabac Montiel dijo ayer, y lo contábamos, Brenda no tuvo nada que ver. No dijo solo eso. Sabac Montiel dijo, ni Brenda ni yo tuvimos nada que ver. Pero Espósito, si lo vimos todo a Sabac Montiel, que estaba con el arma así, ¿cómo que no tuvo nada que ver? No dice que no tuvo nada que ver con el hecho. Dice que no tuvo nada que ver con el ataque, no con la concreción material del hecho, sino con la planificación intelectual del hecho. En la entrelínea, Sabac Montiel está diciendo que hay alguien más que todavía no está en la causa. Perdón, ¿está diciendo eso o está diciendo no surgió ahí?
Pintó. No lo premeditamos, no hicimos inteligencia los días previos. Él está diciendo, no tuvimos nada que ver. Si no tuvieron nada que ver, ¿qué hace la mano izquierda de Sabac apuntándole a 5 centímetros de la cara? Es que si vos no tenés nada que ver en ese episodio en particular, está desmentido por la propia realidad. Es probable que vos, con eso que es evidente que sí tuviste que ver, eso no podés negarlo. Ahora, ¿por qué llegaste a tener la mano así apuntada a 5 centímetros de la cabeza? Ahí sí no tuviste nada que ver. ¿Alguien te llevó, alguien te pagó, alguien te indujo a eso? ¿No dio nombres? No. De hecho, no declaró. Esto es la única frase que pronunció cuando estuvo frente a la jueza ayer. Siguen detenidos los dos, por supuesto. Siguen detenidos los dos, van a seguir detenidos. Ahora están juntos. Están en un mismo ámbito, en celdas separadas, pero en un mismo ámbito. Un dato importante. A partir de ayer, ellos están bajo la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Claro. Y la Policía Federal ya prácticamente no interviene en la investigación. Recordamos, la Policía Federal tiene a su cargo la custodia de la vicepresidenta y además fue la primera que manipuló el teléfono, del cual se terminó perdiendo la información. Y la PC es una fuerza más joven, menos, si vos querés, influenciada por otros sectores de la Y además inteligencia, con una expertise que permitió, por ejemplo, contábamos ayer que Brenda Uliarte, cuando le dijeron, ¿me das la clave del teléfono? Así podemos, dijo, no, de ninguna manera. Entonces le dijeron, bueno, PSA, vení, Policía de Seguridad Aeroportuaria, toma, acá lo tenés. Agarraron el teléfono, lo conectaron, le pasaron el programa UFED Premium y abrieron el teléfono, que estaba con un No era tan password. difícil, parece. Abrieron el teléfono y sacaron toda la información. No tuvo ningún inconveniente. Bien, gracias, Néstor. Nada. Bueno, nos vamos al living. Sí, señor. Al encuentro de Juan Cabandier. Después me quedo pensando cómo llegaste, Yeldín. ¿Cómo va, Juan? Estar cerca del ser. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Gracias por haber venido. No, por favor. ¿Cómo te interpela todo esto? ¿Qué estás pensando por estas horas? Bueno, en principio tengo la necesidad de conocer los hechos de forma lo más rápido posible, como muchos y muchas. Querer saber si hubo un trasfondo, un instigador. Al mismo tiempo desear que no se pierda ninguna prueba más. Que los magistrados, que tanto la jueza como el fiscal den a conocer el proceso, que me parece que es una información que se está dando, a mi parecer, de forma muy escueta. ¿Vos decís que por ahí tendría que haber comunicados o información oficial? Bueno, la causa tiene secreto del sumario, pero la verdad que... Ahora ya se levantó, ¿no? Ya se levantó. Ok, de tal gravedad que me parece que hay muchos que estamos interesados en conocer qué es lo que va sucediendo. Sí, para que nadie dude lo que está ocurriendo. Sí, me parece que al mismo tiempo lo que debería suceder, y eso ya no es por parte de la justicia, sino tiene que ver con actores de la sociedad, no ceder ni un milímetro en la banalización del tema, ¿no? Es decir, tratar de que... ¿Qué sería banalizarlo? Y lo que los medios no armen de esto una historia, una narrativa acerca de una historia que empieza a tener tintes que están Como cuando se habló de alocados. copitos de azúcar. Y la banda del copito, y el novio, el ex, el padre, que empieza a aparecer toda una cosa medio entremezclada y casi burda. Me parece que no hay que perder la seriedad de vida que tiene el tema, que es un intento de asesinato a una presidenta, 2 veces presidenta y una actual Para vice. entenderlo bien, ¿cuál es el riesgo de que eso ocurra? Que la narrativa sea más novelesca que el hecho político que es. Sí, que muchas veces, en algunas causas famosas a lo largo de la historia argentina, muchas veces la defensa fue mediatizarlo y entonces se disparó por un andarivel que no era el correcto. Claro. Y así se terminó banalizando algunos temas que son tan trágicos a la historia y a las sensibilidades argentinas, ¿no? Ahora, en un rato, Juan, en Desiguales vamos a tener una comunicación con jóvenes políticos de la provincia de Santa Fe, que hoy firmaron un comunicado desde la Cámpora hasta el PRO, pasando por el socialismo, Franja Morada y el movimiento Evita, digamos. Todos ellos firmaron un comunicado por la democracia. ¿Por qué no puede ocurrir algo así a nivel nacional con los que ocupan cargos importantes en este país? No, yo creo que debería suceder. La verdad que habría que hacer los máximos esfuerzos para que eso se plasme. Bueno, no podemos desconocer que hubo una sesión en la Cámara de Diputados que yo estuve presente y en principio es un salto positivo, es un avance positivo. Si bien hubo algunas manifestaciones que
parecía que no habían entendido en lo que estábamos y la gravedad del hecho. Creo que mayoritariamente hubo una manifestación de repudio, pero sinceramente yo creo que no alcanza con una manifestación de repudio, porque además poner condiciones a hechos como esos no me parece que estén a la altura de las circunstancias. Claro, la sesión fue condicionada para que el repudio... Sí, para que no se hable de odio. Y la verdad que... O después la manifestación de Milei, ¿no? que fue payasesca. Tampoco quiero agregarle más leña al fuego, es decir, hay que ser cuidadoso con estas situaciones, si bien hay que decir lo que uno siente y digamos, ser muy firme en las acciones y en los dichos que uno tiene al respecto, porque el hecho realmente es de una escala inimaginable, una escala tan grande que a veces causa escalofrío, ¿no? Cuando uno piensa y ve nuevamente las imágenes. Pero yo veo un sector que está muy a la defensiva. Yo no sé por qué están tan nerviosos. Porque la verdad que debatir el odio, plasmar conceptos de odio, lo ha hecho el Parlamento Europeo hasta la Unión Europea desde el año 2006. Este mismo año, en el mes de junio, el Parlamento Europeo generó una norma acerca de cómo tratar situaciones Bueno, este de fue odio. el primer año, creo que en junio, este fue el primer año en que se celebró el Día de lucha contra la erradicación, de lucha contra los discursos de odio. Bueno, Primera entonces, vez. por eso, y aparte, nadie está señalando a nadie cuando habla del odio. Lo que uno está diciendo es que tenemos que parar la pelota, levantar la cabeza, para hacer una metáfora del fútbol. Pero en tal caso es sentarnos, dialogar, pensar, bajar un cambio. Es decir, también puede estar dentro de nuestro espacio político alguna manifestación vinculada a eso. Y lo ha habido, y también lo ha habido, es cierto, no nos hagamos los distraídos, ha existido. Yo creo que en este último tiempo lo que ha proliferado es una manifestación, una construcción, una plataforma, un continente de odio, de bronca, de la oposición hoy al gobierno y contra nosotros, contra el oficialismo. Las internas dentro del Frente de Todos, que vos lo decís muy bien, fueron virulentas por momentos. ¿Crees que en las últimas semanas, producto de lo que ocurrió en torno a la vicepresidenta, se calmaron, pudieron hablar, pudieron entenderse más? Las internas dentro del Frente de Todos, no creo que sea un hecho analizar las internas del Frente de Todos. ¿No crees que hubo también hay un tono bastante beligerante por momentos? En relación a esto. No, en relación a esto no, digo en el tono en general. No, me parece que hay otra cosa. Me parece que lo que sucedió apalancándose en la situación tan crítica que se dio en nuestro país, o en el mundo, en realidad con la pandemia, con el hecho de que tuvimos que estar encerrados o no se produjo lo suficiente, o pérdidas de empleo, descontento, y todo eso que acarrea una situación como la que sucedió en el mundo, y en Argentina obviamente no está al margen, que a Argentina se le suma también la situación económica de la deuda. Creo que la oposición se apalancó en esa situación, sacó rédito de eso y construyó lineamientos y continentes de odio que llegaron a que la gente, ve un político y le tenga bronca o canalice en la política sus problemas que ha tenido durante el 2020, 2021. Es decir, me parece que cuando surgió incluso cuando apenas apareció la pandemia en el mundo... Sí, vos decís, está vinculado con el discurso de la no política, con aquello de entrarle al dirigente por ser dirigente, o sindical o político, lo que fuera. Muchos pensábamos en un principio que cuando empezaba a capilarizarse la situación de la pandemia en el mundo, que la política iba a canalizar todos los males de la sociedad, la pérdida de empleo, la pérdida de familiares. Y creo que es una construcción que tiene muchos años, que la pandemia lo amplificó. Muchas veces decimos que las decisiones ya no se toman en los edificios públicos, las decisiones de Estado, las toman las grandes corporaciones. Bueno, las grandes corporaciones creo que han utilizado esta situación para concentrar más su riqueza, porque el resultado de la pandemia fue mayor concentración de la riqueza en el mundo, ¿no? Sí. En nuestro país y en el mundo. Y eso también ha servido como para ir construyendo esos mecanismos de odio en nuestro país hacia un sector, porque nadie le machaca a Macri que nos endeudó y nos postergó, o que no había presupuestos, o que vivíamos en una situación donde todo el tiempo se estaban aumentando las tarifas. Se canaliza con nosotros, claramente, porque nosotros somos los que tocamos intereses. ¿Nico? Juan, vos además de ministro sos dirigente del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando ves a Larreta, que corre la misma pista discursiva que Patricia Bullrich, ¿a vos te sorprende? No, a mí me parece, Nico, que ellos están
pujando a ver quién es más conservador, quién es, no quiero usar una terminología burda, pero es bastante gráfica, quién es más gorila, ¿no? Me parece que es parte de una interna y eso condiciona incluso la ¿quién arena está pública. dispuesto a ir más allá? ¿Quién está más a la derecha, ¿no? Es decir, quién es más conservador, quién es más duro, quién es más mano dura. Y también un poco Milei les corre las fronteras. Y la verdad que es lamentable que Milei les corra las fronteras a Cambiemos, habla muy mal de ellos, ¿no? Ministro, lo saco de tema y lo llevo a su cartera puntualmente. Sí. ¿Por qué no sale la ley de humedales? ¿Qué pasa con la ley de humedales? Bueno, esa es una pregunta que tendrían que hacerle a algún senador o a algún diputado, diputada o senadora, ¿sí? Porque es, la verdad que está en el Congreso y nosotros los hemos apoyado, lo hemos dicho miles de veces. De hecho, trabajamos también en la redacción del proyecto de autoría del Leo Grosso, hicimos aportes y no está en mi facultad ni en el Ministerio poder legislar una norma como esa, que la verdad que lo traban intereses económicos, es decir, que están en todos los partidos. La ley de humedales es muy necesaria, es fundamental, es sin dudas una de las principales leyes que nos va a garantizar vivir un mundo vivible, y sobre todo a las próximas generaciones, pero está atravesada por intereses. Es un problema que tenemos en el hemisferio sur y principalmente en los países en desarrollo. Tenemos economías primarias, nuestra economía está sustentada sobre actividades primarias y muchos de esos sectores primarios consideran que la ley de humedales puede atentar contra sus utilidades, contra sus ganancias. No creo que sea así. La ley de humedales que está en el Congreso regula hasta donde puede. ¿Por qué? Porque la nación no puede regular el uso de los humedales, porque eso es competencia de las provincias. Muchas veces nos olvidamos que hubo una reforma del 94 y pensamos que la nación puede hacer todo. En realidad la nación tiene facultades que son otorgadas por las provincias. Y el 124 establece que los recursos naturales son de las provincias. Entonces, la ley de humedales lo que va a hacer es propiciar un inventario, destinar fondos para el cuidado y protección y conservación de los mismos, de los humedales, pero la ley establece un inventario con fecha determinada, porque no se puede plasmar y decir queremos un inventario sin poner plazos, tiene que tener plazos, y cuando se hagan esos inventarios, que los tienen que hacer las provincias, dicho sea de paso, hay más de 7 provincias que ya lo están haciendo. Pero cuando sea ley nacional, las provincias tendrán que realizar su inventario, es decir, poder contabilizar, cuantificar sus humedales y clasificarlos. Y a partir de ahí la provincia es la que va a tener que determinar qué uso se le da al humedal. Pero acá el dato concreto es que hay intereses económicos que atraviesan a todos los sectores de la política y que la frenan el Congreso. Todos. Claro. Flor. Sí, también sobre el tema medio ambiente está Sergio Massa en Estados Unidos y en casi todas las reuniones le piden explotar más vaca muerta. Digamos, el tema energético está recontra en agenda. Como ministro de Medio Ambiente, ¿te preocupa que se avance más sobre vaca muerta o cómo lo ves? Yo creo que es un tema que hay que analizarlo y lleva mucho tiempo explicarlo. Quizás no tengamos el tiempo suficiente acá, pero voy a tratar de resumirlo. Vivimos en un mundo complejo y estamos en el marco de una transición, lo que le llamamos transición ecológica o transición energética. Está claro que los hidrocarburos y los recursos fósiles son contaminantes de gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera y producen el calentamiento global, por ende, los eventos climáticos que asistimos permanentemente. Fuimos en nuestro país, o es el hemisferio sur el mayor causante, no, el mayor causante es el hemisferio norte, los países desarrollados. Caso de Estados Unidos, Europa, China. Ellos son los que más emiten. Y ellos nos piden a nosotros, al hemisferio sur, a los países en desarrollo, que adoptemos políticas y modifiquemos matriz energética, es decir, tipo de energía, al mismo nivel que lo hacen ellos. Cuando fueron ellos los que más contaminaron. Y nosotros padecemos la contaminación que ellos generaron. Y además el atraso en desarrollo, ¿no? Desde hace 50 años, pero en realidad desde la revolución industrial a la fecha. Entonces, nosotros tenemos deudas sociales muy grandes. Y eso es un planteo que tenemos que hacer y lo hacemos, de hecho, en los ámbitos internacionales. No podemos exigirle a países en desarrollo lo mismo que los mismos tiempos que tienen los países desarrollados. Porque incluso ni los países desarrollados están cumpliendo los plazos que se comprometieron. De hecho, Alemania, a partir de la guerra con Rusia, hoy está quemando carbón como nunca antes.
bueno, países nórdicos que están súper desarrollados. Hasta hace poco tiempo usaban carbón, el caso de Suecia o el caso de Noruega, que explota offshore incluso. Sin embargo, tiene una agenda ambiental de la hostia, una agenda ambiental hermosa, que es música para los oídos de los que creemos en el ambiente. Pero también tenemos que analizar la geopolítica y que las causas ambientales a las cuales adherimos no intenten postergarnos nuestro desarrollo, porque nosotros tenemos 5 de cada 10 niños y niñas bajo niveles de pobreza. Y la única manera de sacar a esos niños y niñas de los niveles de pobreza es produciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No como lo hizo Europa. No vamos a hacerlo como ellos destruyendo todo. Vamos a hacer sostenibles en nuestra producción. Pero para eso, para ser sostenibles, nos va a llevar tiempo y necesitamos muchas divisas para construir mecanismos de sostenibilidad para que nuestra producción no contamine como lo que hicieron ellos. Ministro, en este momento hay un incendio muy grande en la provincia de Córdoba. Sí. Bueno, va a llegar el verano en algún momento y las sequías, se sabe, también son bastante difíciles. Sí. ¿Qué hay en cuanto al manejo del fuego? ¿Están las herramientas para poder luchar contra situaciones como la que se vio en Corrientes hace unos meses, por ejemplo? Sí, en este momento Córdoba nos pidió 2 medios aéreos y 15 brigadistas, obviamente están ahí, siempre a disposición, si requieren más medios aéreos o brigadistas, a disposición de Córdoba. Estamos atravesando estos días, van a ser difíciles porque hay un viento sonda muy importante, que obviamente baja los índices de humedad, aumenta el calor y el viento obviamente no ayuda, sobre todo para la región NOA. Hay focos activos ahora en Salta, en Catamarca, en Córdoba y San Luis. Un foco nuevo, un foco que se revivió en Entre Ríos, pero está bien contemplado. Sí, siempre se trabaja desde esa perspectiva. Tenemos muchos más recursos que hace 2 años y medio. Vamos a tener más recursos a fin de año. El Estado Nacional está gestionando la compra incluso de medios aéreos específicos destinados, administrados y gestionados por el Estado Nacional. Hoy todos los medios aéreos que tenemos son alquilados. Tenemos un buen sistema, pero vuelvo a recordar lo que decíamos antes. Si el litio es de Jujuy o el litio es de La Rioja o el litio es de Salta, también el resto de los recursos naturales y de todas las provincias. Con esto quiero decir, el 124 es muy claro, los recursos naturales son de las provincias, entonces las provincias tienen que adoptar mecanismos para poder combatir los fuegos. La nación siempre nos asiste, no es que la nación no tiene ninguna responsabilidad, siempre tiene la obligación de asistirlos. Por eso hay provincias que no tenían sistemas de combate de incendios forestales, ahora la mayoría de las provincias que no lo tenían ya la están creando y están mejorando mucho y nosotros lo asistimos con recursos, con formación, con herramientas, con medios aéreos. Juan, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Juan. Muy bien. Cuídense. Nos vamos yendo a la mesa. Yo quiero decir, cada vez aparece más el tema de la reforma del 94. En algún momento va a ser tiempo de charlar, ¿no? Sobre qué significó eso, en qué momento se hizo y qué reglas de juego dejó. ¿Querés que me ponga a 23 provincias en contra? Discutir. El artículo 124 de la reforma del 94 es una tragedia. Bárbaro. Bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Está bien, pero es interesante repasarlo. Porque no hay país en el mundo con recursos naturales que haya federalizado la administración de eso. Es una tragedia. Bien, tranquilo, arrancamos. Bueno, porque Flor. aparte ellos se tiran así y es como que quedó. No, queda para Desiguales próximo. Lo podemos analizar. Sí. Flor, vos dijiste dónde estará mi primavera, la de Massa parece que ya llegó. Sí, y me hicieron unas plaquitas con florcitas muy bellas. Mirá, porque llegó la primavera. Porque llegó la primavera para el ministro de Economía, Sergio Massa. Pensé que era por vos. No, no, pero por Flor. Estoy medio primaveral, es verdad. Bueno, qué lindo, chicos, que se lleven así, ¿eh? Sí, nos llevamos hermoso. bien. La información. La información tiene que ver, por un lado, los ojos de Sergio Massa están en Argentina. Dólar soja fue un éxito. No lo digo yo, lo dicen en el sector agropecuario. Te hablan de que ya se liquidaron más de 1.000 millones de dólares. Recordemos que se hablaba 1.000 millones en 3 días, 72 horas. Efectivamente, fueron más de 1.000 millones desde que se publicó el decreto el 5 de septiembre hasta hoy, 7 de septiembre. Efectivamente ocurrió esto, 1.075 millones. Uno entiende la importancia de los dólares en reserva. También hay que decir que rebotó el ilegal. Uno podría pensar que con todos esos pesos que recibieron, bueno, ¿cuál ha sido buena parte del destino, no? Así es, tal como decís. Ayer había bajado muy fuerte el blue, 15 pesos. Hoy subió también 8 pesos el dólar paralelo, a lo que también se lo mira muy de cerca por el problema de la brecha cambiaria.
Otra placa que tenemos con florcitas primaverales tiene que ver con qué está pasando. Preguntar algo antes del dólar soja? Perdón por la impertinencia. Estoy viendo una publicación en redes sociales de Leo Poncio que dice: no liquido, me busco el mercado para que sea mejor para mí. ¿Es ¿Leo real Poncio esto o es es una Leo fake? Poncio? Sí. ¿Es real o ¿Es el es una jugador de fake? River? Sí, claro. No lo sé. El ídolo de River. Digo, porque parece casi el Carlos Tevez de River, ¿no? Sí, o el Gabriel Batistuta. O el Gabriel Batistuta. No, bueno, pero te voy a decir más actual. Vamos, Uno de Boca, uno de River. estamos manchando gente porque sí. No, sigamos, por eso pregunté si era real, porque No me lo cuesta sabemos. creer que esto sea así. Y nuestra No, sobrevaloración de nuestros ídolos futboleros también, ¿no? Sí, claro. No hay que tener ídolos. Bueno, seguimos con Sergio Massa en Estados Unidos. Decíamos, veamos cómo le está yendo en conseguir dólares, en pasar la gorra por el sistema financiero estadounidense. Efectivamente, le está yendo bien. Ayer hablábamos de qué pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, 3.000 millones de dólares. Lo de hoy se suma al Banco Mundial, 900 millones de dólares. Lo cierto es que, digamos, estos organismos multilaterales no te dan 45.000 millones como el FMI. Claro. Por eso es que son interesantes. El FMI tampoco daba 45 millones. Tampoco lo daba, efectivamente, pero hasta por ejemplo, hace 4 años. te puede llegar a dar más de 10.000 millones de dólares, le puede llegar a dar un país. Los bancos, los organismos multilaterales te dan este tipo de préstamos, por eso se los ve como positivo. Y el comunicado del Banco Mundial de hoy dice: me gustó que Massa nos presentó el plan económico. Mira. Dice el Banco Mundial en su comunicado. Alguien lo tiene, el Banco Mundial lo tiene. Sí, se la presentaron a él, Gabriel Rubinstein, y también ahí Marco Lavagna junto a Sergio Massa. Por último, trajimos el tema de por qué tanto hablamos de dólares, y lo preocupante ahora tiene que ver con las reservas, digamos, la necesidad del gobierno. Estas son las reservas hoy del Banco Central, último dato que se conoce, reservas brutas. Es el dato más bajo desde el comienzo del gobierno del Frente de Todos. Por eso es que cuando vemos que se le da un beneficio tan fuerte a la soja, tampoco vemos críticas internas, porque es ese pragmatismo o una devaluación, ¿no? Claro. Porque si no, hoy deberías ver críticas de organizaciones sociales, de los sectores por ahí más de izquierda dentro del Frente de Todos, y sin embargo pasa esto, ¿no? La necesidad de dólares para también, decíamos, ¿cuál es el sector de la economía más interesado en los dólares hoy? Es el sector productivo. Si no se aseguran los dólares para la producción, y hoy hubo una reunión muy importante entre la Unión Industrial y Matías Tombolini, ¿qué se anticipa? Paradas de planta. Si hay paradas de planta, empiezan las suspensiones. Entonces, por eso la necesidad hoy de engrosar las reservas del Banco Central. Y al mismo tiempo bajar las expectativas de una devaluación, digamos, ¿no? Sí, obviamente, sí, bajar las expectativas, porque si no todo se actualiza a cualquier dólar. Bueno, en el fondo, el gran problema que es el índice inflacionario. Alguien me decía hoy, no hay política económica efectiva si seguimos con estos niveles de inflación. También esa expectativa se plancha con más reservas. Sí, también se plancha. ¿Por qué? Porque lo que está pasando hoy en día es que por más que hay muchas complicaciones para importar, es cierto, pero por más que una empresa importe, que acceda a un dólar de 140 pesos, se da vuelta y lo vende en el mercado a un dólar de 300 pesos. Claro. Eso también genera inflación. Sí, claro. Bien. Gracias, Flor, muy claro. Nico, anticipábamos un poco con el señor Pablo Caruso lo que tiene que ver con la oposición, este posible llamado de Guado de Pedro. ¿Qué se sabe? Se sabe que todavía esa convocatoria no se dio, la hizo circular el Ministerio del Interior con algunas frases del ministro del Interior, Guado de Pedro, que se va a hacer extensiva a la oposición, a sectores empresariales, a sectores sindicales, que lo que se busca es generar, si me apurás, yo creo que se busca generar lo que no se hizo el viernes posterior a el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo charlamos acá en una edición especial de Desiguales, que tuvimos algunas discusiones. Yo era de los que consideraba que el presidente Alberto Fernández debería haber convocado a la oposición a esa reunión, que no fue convocada. ¿No? Creo que esto es una reacción que tiene que ver con tratar de conseguir algo que no se consiguió ese día, solo que en el medio pasaron un montón de cosas. Entonces, y las recepciones claramente no fueron las mejores, las vemos hasta ahora, pero todavía en un marco absolutamente de informalidad. No hay convocatoria, no se sabe en qué contexto va a ser, cuál va a ser la agenda, cuál es el objetivo, quiénes van a participar. Es el reflejo político. Pero es el reflejo político. La intención política de generarla está. Sí, eso sí, eso sí. En términos políticos yo creo que es un tubo de ensayo. Que se haya dejado, o sea,
Eduardo Guado de Pedro es parte de un dispositivo que tiene muchísimo cuidado, que maneja con mucha delicadeza, hablo de la cámpora y hablo del kirchnerismo, con mucha delicadeza la información que hacen circular en el terreno público. Si hubiesen querido hacer una convocación, una convocatoria directa a la oposición, no hubiesen filtrado previamente que están pensando en convocar. Me parece que fue un todo ensayo. ¿Para qué? Para que piquen. Para ver reacciones. Y picaron. Y vos decías, hablabas de un proyecto de ley, ¿no? Sobre el cual vamos a hablar ahora. Sí. Porque digo, es parte de la misma oposición a la que invitarían a una mesa de diálogo. Lo que vamos a ver es espectacular, es un proyecto de resolución, en realidad se presentó el 18 de agosto, creo que el primero que lo publicó fue nuestro colega Iván Jagroski en su newsletter. Creo que podemos empezar a verlo. Es un proyecto de resolución que básicamente lo que plantea, ahí lo tenemos, declara, le hace varios pedidos al Poder Ejecutivo, todo en un tono de mucha preocupación. Ubiquémonos en la semana del 18 de agosto, es decir, previo al gran alegato del fiscal Diego Luciani y previo a la defensa pública que hizo vía YouTube la vicepresidenta. Le pide varias cosas ante la aparición de pintadas pasacalles, dice mensajes en redes sociales, le pregunta si tiene previsto reforzar la seguridad de representantes del Poder Judicial. En el punto 2, si ante la escalada verbal contra la seguridad de periodistas independientes, tienen previsto asignar custodia de fuerzas de seguridad. Andás a ver cómo... Perdón, me perdí. ¿Esto quién lo propone? Esto lo propone el Gerardo Milman. Diputado Gerardo Milman, quien fue segundo de Bullrich, fue segundo de Patricia Bullrich y hoy es el gran operador de Patricia Bullrich dentro de la Cámara de Diputados. Sí. Pero vamos a seguir bajando porque después vamos a ver las firmas y ahí van a surgir cosas nuevas. Podemos seguirlo viendo. Bueno, pasemos directamente a la parte de los fundamentos porque ahí lo más abajo de todo, los fundamentos. Estos son más pedidos y la AFI está desarrollando su labor en función de prevenir. Bajemos más. Por favor. Ahí aparecen los firmantes. Primer nombre, Francisco Sánchez. Quédense con famoso, ese nombre. ¿No? El que se volvió... El de la pena de muerte. El que pedía la pena de muerte. Pero vayamos hasta el final, por favor, del documento. Sí, hoy volvió a hacerlo. Hoy volvió a hacerlo. Ahí aparece Alberto Acef también, que hoy se sacó una foto con Patricia Bullrich. Nada es casualidad en el universo de la política. Pasemos lo más abajo posible porque ahí aparece algo premonitorio y a mi entender, yo creo que es algo que tuve todo el día tratando de pensar cuál era el sentido de esto. Pero lo que dice el documento básicamente sugiere que se hagan, se tomen todas estas medidas de control. ¿Para qué? Porque dice que, mira, ahí aparece en pantalla, ahí justo... No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina. Fíjate que el 17 de agosto estas personas sugieren la posibilidad de enrevesada de que haya un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir y recrear un nuevo 17 de octubre. Y fíjate cómo sigue. Ahí quédate con el concepto falso ataque. Esto pasó exactamente 2 semanas antes del real ataque, que de falso tiene muy poco. Fíjate cómo sigue y cómo cierra. Dice, me pregunto si esa violencia se concretaría como la respuesta de las falanges kirchneristas. ¿Recuerdan a quién se le decía, a quién le hablaba de falanges? Claro, la fuerza de tarea del nazismo. Exactamente. No, del fascismo. Y además era una fuerza de ultraderecha en la Guerra Civil Española. Sí, claro. Y fíjate cómo sigue los adaliles de la tolerancia. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Si sin peronismo sigue habiendo Argentina, ¿con peronismo qué pasa? ¿No hay Argentina? Bueno, eso es lo que decíamos en el comienzo, ¿no? A veces no tienen que ser, acá hay frases grandilocuentes, pero a veces no tienen que ser frases violentas. La mera idea de la supresión del otro para que el país tenga un futuro. Exacto. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? La que intento yo creer es el futuro y tiene que ver con las generaciones más jóvenes. Las juventudes militantes y partidarias de la provincia de Santa Fe firmaron un documento, a ver si podemos compartir, aunque sea la primera parte, el título nada más, que se llama Las Juventudes Defendemos la Democracia. Y miren las firmas. Está el PRO, está la Cámpora, está el socialismo, está Franja Morada. Esto es
la militancia, esto es la política joven en la provincia de Santa Fe. Y queremos hablar con alguno de los firmantes, justamente. Los jóvenes somos lo mejor que hay, ¿o no? Quiero creer que sí. Estamos en comunicación ya con Romina López, que es de la Juventud Pro Santa Fe, con Leandro Aufranc, que es de la Juventud Socialista, y con Milagros Montserrat, que es de la Juventud Peronista. Me falta el nombre de uno. No, ¿quién me falta, chicos? Díganme el nombre porque no lo tengo anotado. Leonardo, de la Unión Cívica Radical. Ahí va, estoy bien, lo dije bien, bueno, espero haberlo dicho bien. ¿Cómo están? Bienvenidos los cuatro. Voy a intentar ordenar un poco para que no ir pisándonos. No sé quién quiere comenzar. No rompamos lo construido. Claro, destruyo en un minuto todo lo que se construyó. Me interesa cómo surgió esta idea, a ver si me quiere responder Leandro Aufranc. Perfecto. Bueno, Luli y Pablo, primero que nada, muchas gracias por el espacio que nos permite compartir un poco cómo es que se generó todo esto y visibilizar también este posicionamiento que llevó un trabajo conjunto muy fuerte por parte de todas las organizaciones políticas, algunas de las cuales hoy estamos acá conectados y representados, pero también otros y otras que estuvieron involucrados en esto. Y bueno, después del intento de magnicidio del jueves, rápidamente entre algunos de los que estamos acá y de otras fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe, algunos con representación nacional y otros no, bueno, nos empezamos a comunicar entre nosotros porque la primera conclusión fue: con la democracia no puede haber grieta. Y a partir de eso dijimos, bueno, ¿cómo hacemos como dirigentes jóvenes de distintos partidos políticos con representación o realidad más provincial o nacional para tener un posicionamiento claro y un mensaje contundente que vaya hacia la gente que elige la política como una forma de vida y una forma de participación para cambiar las cosas, de cara también a la sociedad en su conjunto? Y también digo de cara a los dirigentes de los distintos partidos políticos, los cuales también integramos, pero que de alguna manera tienen la responsabilidad de llevar adelante bueno, el debate público en los medios nacionales y de sus espacios de representación. Ahora y ahí es que nos pusimos a trabajar en el posicionamiento que está circulando por redes sociales. Me surge una pregunta y se la voy a hacer a Leonardo Stangaferro, perdón, ahí te presento correctamente, Leonardo de la Unión Cívica Radical, que es, ¿ustedes ya estaban en contacto? Digo, ¿ya había una comunicación constante entre el PRO, entre el socialismo, entre la Unión Cívica Radical y el peronismo? Sí, nosotros tenemos contacto permanente con todas las fuerzas, más cercanos a algunos espacios, con otros más lejanos, pero siempre con un contacto permanente y un poco, como lo decía Leandro, digo, la intención de esto era salir a repudiar el hecho en concreto, que ya lo habíamos hecho todos desde nuestra fuerza en particular, pero con una intención que vaya un poco más allá y llevar un mensaje de unidad, un mensaje de profunda responsabilidad política y de profunda vocación democrática de parte de las juventudes de la provincia de Santa Fe. Milagro Montserrat es de la Juventud Peronista. Milagro, te pregunto, ¿por qué crees que, si esto es nota, si ustedes han logrado algo que resalta a nivel nacional, es porque hay otro sector de la dirigencia que le está costando mucho, digamos, ¿no? ¿Por qué creen que esto es así? Y, a ver, gracias Pablo, Luli. Para mí lo que dijeron Leo y Lea es fundamental. Es la responsabilidad política de la dirigencia, que hoy nosotros nos toca ocupar, digo, en espacios juveniles, pero es como dar, muchos compañeros y compañeras decían, bueno, a nosotros nos da un poco de esperanza en el futuro, que hoy tengamos jóvenes que estén comprometidos no solo con la militancia, sino también con la democracia. Y me parece que también en ese sentido es importante marcarle a nuestras dirigencias, a todos los que están escuchando, digo, a la sociedad en general, que lo que pasó el jueves no es algo así nomás, digamos que hubo muchos discursos que seguían profundizando el odio, que seguían profundizando la división, y que en realidad nosotros lo que queremos marcar es que necesitamos convivencia pacífica, que necesitamos poder respetar las diferencias, que necesitamos encontrarnos y debatir con respeto y sin dudas que necesitamos responsabilidad, principalmente en las personas que hoy ocupan cargos en la gestión pública, que ocupan cargos legislativos, y me parece que bueno, poder encontrarnos, debatir, dejar un poco de lado o darle menos importancia a las diferencias y bueno, ponernos de todos de acuerdo como generación que nacimos en democracia para seguirla defendiendo y bueno, para que este tipo de hechos ojalá no vuelvan nunca a pasar
porque verdaderamente necesitamos, poder vivir en paz y en tranquilidad en nuestro país y en nuestra provincia. Romina López es de la Juventud Pro de la provincia de Santa Fe. Romina, ¿qué características debería tener el debate político para que esté dentro del marco democrático, pero al mismo tiempo sosteniendo las diferencias? Porque es cierto que piensan Argentina distinto, soluciones distintas para los problemas de todos los días. Bueno, justamente, primero agradecerle por el espacio, pero un poco como comentaban los chicos, cuando surge esta iniciativa, obviamente con diferentes ideas políticas que tenemos cada uno, había algo clave que era defender la democracia, y por eso nos pusimos a charlar, a armar este comunicado, y creo que eso es lo más importante, tener como eje defender la democracia. La verdad que yo estoy contenta con este comunicado, porque la verdad que logramos ponernos de acuerdo, somos la juventud, somos el presente, el futuro, y creo que este es un buen mensaje para toda la dirigencia, que lo que hay que hacer acá, en este momento, en este país, y que la gente está solicitando, es asumir la responsabilidad que tenemos y, defender la democracia desde el lugar que cada uno tiene. Leandro, ¿quién tiró, iba a decir la primera piedra, pero sería la primera flor, o en este caso sería el primer mensaje? ¿De dónde surgió la idea? Y si vos, en tu caso, tuviste que validar con los referentes de tu partido en la provincia o a nivel nacional la suscripción de este documento. Mira, más que poner foco en quién tiró el primer mensaje de WhatsApp, el primer audio o el primer llamado, yo pondría foco en la voluntad, realmente y honestamente lo digo, de colaboración de todos en un primer momento. Y yo eso lo destaco porque, como bien decían las compañeras y Leo también, nosotros en nuestra militancia cotidiana tenemos un montón de diferencias, por propio de los espacios políticos que integramos, de los proyectos que tenemos para la sociedad, como bien decía Pablo hace un ratito, y sin embargo, como dirigentes jóvenes, supimos poner adelante una mirada común y salir a priorizar eso y a trabajar por eso. Entonces, en primer lugar eso. En segundo, honestamente no. También en ese sentido vimos de alguna manera como la oportunidad como grupo de generaciones de decir, nosotros tenemos responsabilidades en nuestras organizaciones políticas que son muy grandes. Claro. Los partidos políticos que integramos sería muy difícil que funcionen sin juventudes políticas activas, que claro, muchas veces nos hacemos cargo de las campañas, que tenemos, responsabilidad en la vida partidaria, en la vida orgánica diaria, de acercar gente nueva, de impulsar debates, de formarnos políticamente, en simultáneo estar trabajando, en simultáneo estar estudiando carreras universitarias, terciarias, algunos en las escuelas, en fin, un sinnúmero de responsabilidades, haciendo un esfuerzo muy grande en lo cotidiano, y en ese sentido nosotros siempre resaltamos la cuestión generacional y de autonomía, que nos da de alguna manera la militancia en los espacios juveniles de nuestras organizaciones partidarias. Leonardo, Leandro, Romina y Milagros, gracias a los cuatro. Y ya lo dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo acá tengo un poco todavía de esperanza y de fe en que la política para los jóvenes, para los más pibes, sigue siendo una herramienta de transformación. Así que gracias a los cuatro por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a ir al corte, ¿sí? Primero el corte. Dale, corte y volvemos. Y atención con lo que se viene en la televisión pública. Mañana vamos a tener un adelanto rápidamente. Tiene que ver con los 40 años de Malvinas. Se los contamos en un ratito. Iguales con dos anuncios. El primero, hoy la televisión pública lanzó la nueva programación de YouTube y Twitch. No sé si Caruso tiene Twitch o no. Yo lo tengo bajado en el celular, te digo. No todavía. Nueva programación de YouTube y Twitch de los medios digitales de RTA. Ejemplo de lo que se va a encontrar por acá. Sí. Sol Despeinada y Juan Manuel Caferata haciendo Abro Hilo, un espacio de encuentro. De hecho, Sol fue la que coordinó, ahí está, con Claudio Martínez, el director de la televisión pública. Inaugurando este nuevo ciclo. O Leyendas con Sofi Martínez, con Roque Colombo y con Capocha de Un Metro Adelantado. Todo eso se anunció hoy aquí a través de la televisión pública. Así que YouTube y Twitch para que todos lo sigan. Bien, y en los 40 años de Malvinas, mañana a las 10 de la noche va a haber un estreno muy importante, Los Medios de la Guerra. Es una coproducción entre Telam
y RTA, Radio Televisión Argentina, y mañana, por supuesto, lo vamos a presentar. Pero podemos adelantarles estos minutitos a modo de cierre del Desiguales de hoy. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. Los Royal Marine rendidos. Primero hice las fotos de lejos y después me fui animando a acercarme y en ese momento vi a todo un grupo de Marines en el piso. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Como no tenían fotos, inventaron una fotografía que ahora sabemos fue fabricada, fue compuesta en la ESMA, fue repartida a los medios como la foto de la recuperación. Malvinas es la historia de una guerra fragmentada en el recuerdo, plagada de manipulaciones, coartada en su cobertura, recortada y censurada por ambos contrincantes. El frío no parece influir demasiado en estos soldados, ni tampoco en su estado de ánimo, a todas luces alegre. ¿Qué hizo cada medio? ¿Cómo lo vendió, tituló, mostró, editorializó? Es una línea fina entre la presión y la elección, por momentos zigzagueante o difusa. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. And our message to the Argentines is the same. Get out or be put out. Una gran preocupación del gobierno que se ve porque aparece muy claramente en sus documentos, un panorama bastante claro de identificación de medios y periodistas en América Latina y en otras partes del mundo respecto de quienes adoptasen una línea más pro-británica. Ya se conocen las Islas Malvinas, ya se televisa nuestra edición de 60 minutos. Good evening, ladies and gentlemen. Here is the news brought to you by ATC, Argentine Color TV Channel 7 from Buenos Aires. El mundo nos mira. Por ello se vuelve fundamental un testimonio tan claro, tan auténtico como este. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Argentinos a vencer. Alguno de los chicos me dijo en algún momento esa foto que apareció tal día en tal lado es mía. Y es mía y era mía oficial de tela. Es desagradable, ¿viste? Ver cosas tuyas. Encontré 2 tapas de revistas internacionales muy importantes. Ni siquiera la nombran a Telam porque son fotos robadas, ¿viste? Material robado. Baja la idea de a ver si se podía hacer un montaje. Entonces trató de buscar un barco y tratar de buscar humo y un avión que pareciera que hubiera tirado la bomba y graficó esta imagen y llevarla a cabo como se vio. El combate de Puerto Argentino ha finalizado.